La noche de hoy se llama Venciendo el espíritu de cobardía. Y miren, también ahora cuando estaba ahí sentada, yo decía podía ver cómo muchas veces, muchos de nosotros, cuando nos hemos levantado en la mañana y nos hemos sentado a tomarnos esa primer tacita de café, esa de la que tantos hablan, yo no, porque yo no busco el café en la mañana, pero el gran porcentaje de la iglesia sí. Y podía ver cómo hay momentos de la vida donde nos sentamos a tomarnos esa taza de café, no precisamente con Jesús, sino con el espíritu de la cobardía. Y para mí era muy fuerte, porque era sentir que el espíritu de la cobardía durante mucho tiempo ha ministrado muchas áreas de nuestra vida, aún de los que estamos asistiendo regularmente a la iglesia. Entonces uno podría preguntarse por qué si Dios ha sido tan preciso en sus palabras, si nos han enseñado de tantas maneras, si la palabra es tan clara, por qué en muchas áreas no logramos ver ese rompimiento. Y yo podía ver cómo es precisamente porque le hemos permitido al espíritu de la cobardía ministrar nuestro corazón. Tanto que lo que aprendemos en la iglesia parece que simplemente es como un susurro, porque realmente quien te está hablando permanentemente es el miedo, el temor. Así que hoy yo le decía al Señor, hoy vamos a derribar y vamos a vencer todo espíritu de cobardía que se ha querido sentar al lado de nosotros en la iglesia, y que se ha querido sentar en el puesto del copiloto de nuestra vida, y que se ha querido acostar con nosotros en la noche, en la cama, y que ha querido hablarnos en esos momentos en los que estamos tratando de quedarnos dormidos, y que es el primero que nos habla cuando abrimos los ojos en la mañana. Amén. Eso es lo que hemos venido a hacer esta noche, y en el nombre del Señor estoy creyendo que así va a ser. Así que, miren, ¿por qué el espíritu de la cobardía es un problema? Por muchas razones, pero podríamos decir que es un problema porque hay un campo, ¿cierto? Un campo fértil en nuestra vida que se llama mente, ¿cierto? La mente tiene la capacidad de producir tantas cosas, pero muchos de los pensamientos recurrentes que tenemos, esos en los que meditamos diariamente y que echan raíces en nosotros, nos está esclavizando del temor, nos está esclavizando de la duda y de la desesperanza. ¿Y esto qué ocasiona en la vida de un creyente? No estoy hablando del que no conoce, estoy hablando del que asiste a la iglesia, porque yo también he estado allí. Puedo hablar con toda propiedad de este tema, porque yo me he sentido ahí, en esa silla, porque lo conozco cara a cara. Sé cómo habla, sé lo que dice, sé cómo engaña. Miren, esos obstáculos en la vida impiden el avance y detienen el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Ese es el gran problema de normalizar el espíritu de la cobardía en nuestra vida. ¿Y saben qué es lo más triste? Que Dios ya planeó cómo quería que fuera tu vida y la mía. Él sabe exactamente cuál es ese diseño especial con el cual hizo a Dana, ¿cierto? Con el cual hizo a Nazli, con el cual hizo a Julián. Él lo sabe. Él sabe todo acerca de nosotros, aún lo que no ha ocurrido. Pero el espíritu de la cobardía viene para sabotear, para impedir, para detener el avance de ese plan. Porque en el avance de ese plan hay una noticia: nosotros estamos incluidos. Tú haces parte del plan. Y fíjense, ¿cómo podemos distinguir si nos está hablando ese espíritu de la cobardía? ¿Cómo podemos distinguir si estoy siendo una persona que está caminando bajo el espíritu de la cobardía? Y entonces podemos ver muchas formas, pero una de ellas es el miedo irracional.
Miren, el miedo es un mecanismo de defensa. Entonces no estoy hablando del miedo que naturalmente viene como consecuencia de querernos proteger. Es un instinto natural con el que todos venimos equipados. No estoy hablando de ese miedo. Estoy hablando del miedo sin una razón aparente. No sé si a ustedes a veces les ha pasado que tienen miedo porque empiezan a pensar que algo va a suceder aunque aún no haya sucedido, ¿cierto? Es el miedo irracional, pero también esa angustia, ese sentir que, al contrario de lo que dice la palabra, ¿cierto? Que para aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es como si nosotros sintiéramos que para mí, como que todo me ayuda mal, ¿cierto? La ansiedad, y es una ansiedad en la que yo empiezo a sobrepensar acerca de las circunstancias, de las presentes y de las que están por venir. La negatividad, o sea, donde yo empiezo a ver todo lo malo de todo lo que está pasando, donde yo no logro encontrar algo positivo de las situaciones, sino que todo el tiempo estoy viendo ese punto negro, ¿cierto? En la gran pared blanca, logro detenerme en el pequeño punto negro. El temor al futuro, temor a los cambios, temor a las nuevas experiencias, temor a las nuevas relaciones, temor a lo que se está abriendo frente a mí, temor a las oportunidades o la preocupación. Y esa preocupación, que ya sé que la hemos escuchado, donde me ocupo mentalmente, ¿cierto? A tal punto que mi mente se satura de información. Es una preocupación que te paraliza, porque estás ocupada mentalmente pensando en todo lo que puede pasar, en todo lo que puede suceder, en cómo lo puedo resolver, pero finalmente no estás resolviendo nada, porque la situación sigue exactamente igual. Aprensión, que es ese recelo, como no me abro a esa oportunidad porque ya sé que va a salir mal, ¿cierto? Ya me ha pasado antes, ya antes no ha funcionado, entonces ahora tampoco va a funcionar. Y la resignación a que nuestra vida no puede ser diferente, a que ya vimos todo lo que podía ocurrir en nuestra vida. Ese es el tope, es el lugar más alto al que puedo llegar en estas circunstancias, con mis capacidades, con lo que yo puedo resolver. No hay nada más para mí. Y cuando yo hacía esta lista, yo estaba hablando de mí. No es una lista para allá de un estudio de Harvard ni nada de eso, no. Es una radiografía de la Carolina que se ha sentado en la mesa, no a tomar café, a tomar chocolate, con el espíritu de la cobardía. Que hoy evidentemente no es mi esposo. Eso es muy importante decirlo, sí, claro. O sea, han sido días en los que él se ha ido antes. Entonces yo me quedo tomando chocolate con el espíritu de la cobardía. Entonces, también puede venir una pregunta, porque entonces ustedes dicen, uy, no, pero, o sea, yo como que estoy leyendo eso y como que hay cosas ahí con las que me identifico, ¿cierto? Y entonces usted podría decir, entonces yo he sido un creyente sin fe. O sea, me ha faltado fe. Y yo podría ver cómo no te ha faltado fe. Tal vez tu fe ha estado puesta en el lugar incorrecto. Solo que tú no te has dado cuenta. Sí has tenido fe, has tenido demasiada fe, pero no necesariamente en la dirección necesaria, en la dirección indicada. Así que, como esas imágenes que se le vienen a la mente a uno cuando uno está preparando un mensaje, yo sé que Lady me entiende, Erika me entiende, la persona me entiende. El pastor muchas veces ha utilizado una expresión que yo sé que ustedes ya la han escuchado también. Él dice, a mí las bendiciones me persiguen. ¿Y saben qué imagen yo lograba ver preparando este mensaje? Que cuando nosotros estamos bajo la influencia del espíritu de la cobardía, las bendiciones te persiguen, pero tú te las estás escondiendo.
Ellas te quieren alcanzar, pero tú no te quieres dejar alcanzar. Las bendiciones te persiguen, claro que sí. Pero no has estado disponible, porque has estado mirando para otro lugar. Yo hoy te quiero decir que cuando tú tienes pensamientos incorrectos, tú le das permiso legal a esos pensamientos incorrectos para ejecutarse en tu vida. Y yo sé que la pastora ya ha hablado de eso, y de hecho el pastor en su mensaje, el milagro está en casa, lo dijo: nosotros pensamos muy mal. Esa fue la expresión que él utilizó, y yo reconozco que sí, le hemos dado poder legal a esos pensamientos incorrectos para ejecutarse en nuestra vida. Entonces, fíjense cómo yo hoy le voy a llamar momentos de verdad, a esos momentos en los que nos vamos a encontrar con la palabra. Hablando precisamente de Job, estamos conectados, yo. Hablando precisamente de Job, fíjense lo que dice la palabra: lo que más temía me sobrevino. En esa porción de Job dice: lo que más me temía me sobrevino. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Lo que más temía me sobrevino. Y fíjense cómo tú puedes pensar que no hay nada incorrecto en lo que estás pensando, pero aún así sentir que todos los demás están logrando el éxito en sus vidas, están logrando caminar en ese propósito, pero que tú no lo vas a lograr. Hay un refrán que dice: más vale que digan aquí corrió que aquí murió, ¿cierto? Ya, yo lo dije, se lo dije esta mañana a Julián, y Julián me lo contestó y yo dije: uy, pero ese refrán, ¿de dónde es? Porque yo no lo había escuchado. Pero yo entendía que el cobarde, ¿cierto?, no lo sabe, pero mañana van a decir de él: aquí murió el que no corrió. No corrió. Porque ¿qué temía? ¿Qué temía él? ¿O qué temía ella? Que no lo iba a lograr, que no era suficiente, que no iba a ser capaz, que no podía hacerlo, que era demasiado difícil, que no tenía lo suficiente para ejecutarlo, que tal vez en el plan de Dios todos venían con un plan, pero que cuando llegó a él o a ella se quedó sin plan. Entonces, vamos al siguiente momento de verdad. Porque es que yo les veo una cara y yo digo: ¿será que yo les estoy ministrando sanidad o angustia ya a la gente? Sí. Entonces, fíjense, este momento de verdad tan poderoso es podernos conectar con la verdad de la palabra, es podernos conectar con lo que dice la palabra acerca de lo que vino a hacer la palabra en nosotros. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pueden distinguir cuando estamos caminando bajo ese poder de Dios y cuando estamos caminando bajo esa voz de ese espíritu de cobardía o de ese espíritu de temor. Porque aquí nos está hablando de tres cosas súper poderosas y ahora vamos a profundizar un poco más en ellas. Sin embargo, sí les voy a dar una pildorita. La primera pildorita de esta noche es que necesitas moverte. Lady la cogió y la recibe, ¿cierto? Necesitas moverte. Necesitas creer. Y esto me parecía aún más fuerte. Yo decía:
porque yo no entendía. Julián sabe muy bien la batalla mental que yo tuve con ese mensaje, porque yo no entendía una pieza con la otra, qué tenía que ver una pieza con la otra, aunque la palabra ya el Señor a mí me la venía dando muchísimo, sí. Suele pasar, ¿no? Esas cosas que suelen pasar. Y sí, y así como cuando el Señor hoy dice, ay, venga pues, porque va a llegar el día de la predica y nada que la acogida, me dijo, ese mensaje tiene un poder especial porque yo estoy llamando a la iglesia a liderar la liberación de su vida, la liberación de su casa, la liberación de su lugar de trabajo. Yo los estoy llamando a, pero ellos están llenos de temor, están llenos de duda. ¿Cómo lo van a hacer? Si yo les estoy diciendo que es que los necesito para que lideren la liberación de sus finanzas, la liberación de su sanidad, la liberación de esas áreas emocionales que aún no se han podido resolver. Y por eso vamos de mentoría en mentoría, de taller en taller, de prédica en prédica, de podcast en podcast, y seguimos como nos explicaba el pastor, ¿cierto? Como en modo bucle. Usted como que no logra salir de ahí. Y entonces ahí me decía el Señor, y no entiendo por qué hay tanto temor acerca de lo que yo les he llamado a hacer, si yo ya les di la dotación: poder, amor y dominio propio. Lo que ellos necesitan para hacer lo que yo les estoy mandando a hacer, lo pueden hacer porque yo les estoy dando las herramientas, yo les estoy dando el poder. Y también yo decía, bueno, Señor, pero otra de las cosas con las que yo he batallado es que siempre estamos, o en mi caso, esperando que las condiciones sean como propicias. Como no, yo arranco el 1 de abril, porque es primero, ¿no? Empezaré el mes. O sea, pues yo digo eso, todos ustedes pueden decir, oye, no es la batalla de Carolina, pero pues alguien se conectará. Alguien conectará. Miren, las circunstancias a través de las cuales el Señor te va a pedir moverte, tal vez no van a ser las propicias, no van a ser las adecuadas y no van a coordinar. Entonces aquí derribo todo espíritu de cobardía que te ha querido decir que es que este no es el momento porque no son las mejores circunstancias. De pronto el otro mes, o de pronto ya el segundo semestre del año, este ya no fue. Yo no sé cuántos ya están postergando para junio, porque dicen, no, ya el primer semestre ya está acabando, entonces ya esperemos al segundo semestre para arrancar, ¿cierto? Y también era como escuchar, ¿cierto?, de parte del Señor, decirme, ¿para qué tú quieres que las circunstancias sean propicias? Para que tú lo puedas hacer en tu capacidad, en tu inteligencia, en lo que tú puedes producir. Entonces, ¿quién va a salir glorificado? ¿Quién se va a glorificar si tú lo puedes hacer? ¿Quieres que las circunstancias sean propicias para que mi nombre no sea mencionado? Estamos empezando. Hay una historia en la Biblia, de hecho, justo, o sea, a mí me parece como que todo empata con todo, porque no sé si ustedes cuando estuvieron en la prédica de Erika nos habló de Deuteronomio. Ella decía, y se tiene que leer Deuteronomio, y Deuteronomio, y Deuteronomio, y Deuteronomio, ¿cierto? Entonces, toda la parte, digamos, anterior a este mensaje, pues fue la que Erika nos compartió, ¿cierto? Tal cual. Pero yo hoy voy a hablarles de Josué. ¿Listo? Voy a hablarles de un personaje que nosotros hemos escuchado, pero tal vez no sé por qué razón, no tiene tanta fuerza como otros que escuchamos más, como Moisés, Abraham, esos grandes padres, ¿cierto?, de los milagros de la fe, de las cosas poderosas que ocurren en la Biblia. Y entonces vamos a irnos a Josué 1. Aquí está, entonces usted puede seguir conmigo la lectura. Miren, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. En otras versiones dice que era el ayudante de Moisés. Y Dios le dice,
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa. ¿Pasa qué? El Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le recuerda a Josué, le dice: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare ¿qué? La planta de vuestro pie. Ay, la gente es feliz diciendo: es toda cosa que pisare. Se van a los concesionarios y dicen: y este carro es mío porque todo lo que pisare la planta de mis pies. Yo no sé quién lo ha hecho, pero le hacen así con el codo y una vez con el pie, con todo el cuerpo, ¿cierto? Que porque lo leyó. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Le está hablando de una gran extensión. Nadie, ¿quién le podrá hacer frente? Nadie. Iglesia, pero dígalo más fuerte. Nadie. Gracias, eso. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero le da una instrucción muy clara. Y somos pero súper buenos para decir este pedacito de la palabra, ¿cierto? O sea, no lo sabemos. Esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual murió a sus padres, que la daría a ellos. Ok, ahí. Entonces, miren, los voy a poner en contexto. Las circunstancias de Josué eran las mejores para nada. En absoluto. Empezaré por decir que había muerto Moisés. Había muerto el guía de Josué. Y Josué hasta ese momento había sido un aprendiz, un ayudante. Así como el que lleva el agua, ¿cierto? La acomoda la silla, le ventea a Moisés, pero no había tenido un cargo de autoridad hasta ese momento, ¿cierto? Primero. ¿Qué más les puedo contar de allí? Que el pueblo también estaba viviendo un duelo, o sea, no solo Josué. El pueblo había perdido el líder que hasta ese momento había podido hablar cara a cara con Dios. El pueblo no tenía acceso a esa presencia. No podía ni siquiera acercarse, porque el que se acercaba moría. Así que el único que había podido hablar directamente con Dios, escuchar sus instrucciones, hablar con Él, interceder, había sido Moisés. También les podría decir, ¿cierto?, que yo me imagino a Josué diciendo: uy, no, venga, yo no estoy listo. No estoy listo para este llamado. Me llamaste como un poquito antes, ¿cierto? Y yo hoy debo decirte que el llamamiento es la consecuencia natural de todos los que hemos decidido vivir los procesos en las manos de Dios. Amén. ¿O usted se quiere quedar toda la vida en el proceso? ¿Cierto? Queremos una vida relevante, ¿cierto? Queremos cosas sobrenaturales y extraordinarias, pero cuando llega el llamado le decimos: uy, no, me faltan como 2 mentorías todavía. Ya, termino esa mentoría y llámeme, ya va a estar listo, ¿cierto? A la pastora le da risa porque es lo que la pastora vive a diario. ¿Cuándo vas a sacar la otra mentoría? Se me falta una. Y ya yo va a estar listo. Eso. La pastora ya está preparando la mentoría, la revancha. Ese anuncio no fue pago. Entonces es la consecuencia lógica de todos los que hemos decidido vivir procesos en las manos de Dios. Pero tal vez yo me imagino a Josué diciendo: no estoy listo, venga, pero ¿cómo así que va a morir este man? ¿Cierto? O sea, ya tenía 120 años, ¿por qué no lo vas a vivir un añito más? 121, o sea, justo hoy se tenía que morir. Entonces no, la situación estaba caótica, ¿cierto?
O sea, Josué no había hablado directamente con Dios. Josué había perdido a su guía. Encima el pueblo también estaba súper ansioso porque, como así, el único guía que habían conocido hasta ese momento se murió. Y ahora nos van a decir que es que quedó Josué. Y a eso súmele algo. O sea, cuando usted cree que las cosas no se pueden poner peor, sí se pueden poner peor. Resulta que el río Jordán es un río, hoy lo sabemos, tal vez ellos en ese momento no lo sabían, es un río de 360 kilómetros. Entonces, es un río de unas dimensiones, digamos, modestas. Pues tenemos ríos de 2000 y pico, el Cauca, como cosas así, ¿cierto? El río Jordán era de dimensiones modestas, pero la noticia era caudaloso. Porque era un río que se conectaba con muchos cuerpos de agua, así que en el punto donde ellos tenían que cruzarlo, pues ese río ya venía cargado. O sea, un río súper caudaloso. ¿Cuántos se sienten en su vida ahorita mismo así como que dicen, uy no, Josué, te entiendo, eres de los míos? ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo seguir la dirección de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo podríamos seguir la dirección de Dios cuando tú te sientes que estás primero en medio de una pérdida? Al menos de la pérdida de la vida como la habías conocido hasta ese momento. Pero aparte las circunstancias son adversas, pero aparte tienes a todo el pueblo, ¿cierto? Como con alta expectativa. De hecho, el pueblo le dijo a Josué, como que te vamos a hacer caso en todo lo que tú nos digas. Sí, te pone una condición. Dios muestra su respaldo sobre ti como lo hizo con Moisés. Ay, no, a mí me dicen eso y ya, qué dolor de estómago, ¿cierto? Entonces esa era la historia, miren. Como la idea, ¿cierto? No es que nos vamos solo con una información de contexto, sino que nosotros nos vamos a ir con unas instrucciones claras esta noche acerca de cómo vencer ese espíritu de la cobardía. Porque aparentemente varios de ustedes, al igual que yo, nos hemos sentado a la mesa con el espíritu de la cobardía. Algunos hemos vivido con ella durante mucho tiempo y solo hasta hoy hemos entendido que tal vez le hemos dejado hablar más a ese espíritu que al mismo espíritu de Dios. Pues tenemos que buscar cómo vamos a cambiar, ¿cierto?, el curso de nuestra historia, cómo vamos a cambiar el curso de nuestra vida como la hemos vivido hasta hoy. Así que yo les voy a compartir 4 formas en las que podemos vencer el espíritu de la cobardía a partir de hoy. ¿Cuántos están dispuestos? Eso. La primera instrucción es levántate y pasa. ¿Recuerdan cuando les hablaba ahorita de que necesitamos movernos? Precisamente esa fue la instrucción para Josué. Dios no se quedó ahí abrazándole la imposibilidad a Josué, la mentalidad escasa, el temor, la angustia, es que no estoy listo, es que el Jordán, es que la gente. ¿Por qué te llevas a Josué? ¿Cierto? Pastora, no se ríe, no se ríe. No, Dios no se quedó digamos, como acariciándole la gravedad a Josué. O sea, le dio el tiempo escasitamente para que le recibiera la instrucción. Le dijo como que, bueno, se murió Moisés, mijo, levántense y pasen. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es ese Jordán que Dios te está diciendo a ti hoy? Levántate y pasa. Porque a partir de hoy, tú no puedes seguir sentado en la mesa de tu casa tomando café con el espíritu de la cobardía. Él hoy te está diciendo, levántate. Hay un Jordán, sí, es caudaloso, sí, se alimenta en muchos cuerpos de agua, sí, está difícil, sí, aparentemente no lo vas a lograr, pero levántate y pasa. ¿Listo? Miren, Dios nos comisiona, es decir, Dios nos llama con una perspectiva de reino, pues porque obviamente siendo el rey, el hacedor, el creador de todas las cosas, pues su perspectiva es una perspectiva no de salvarte a ti, no de movilizarte a ti, no de autorizarte a ti para que tú vivas una vida más chévere.
más agradable. Realmente Dios tiene una perspectiva de generaciones. Amén. Y con tu llamado, Dios está planeando la libertad, no solo de esa generación que tú conoces, sino de las que vienen después de ti. Porque tú estás abriendo un camino para las nuevas generaciones. Amén. Entonces, iglesia, necesitamos dejar de oponernos y de contradecir el gobierno de Dios. Porque nosotros somos tan buenos para venir a alabar y decir toda autoridad, todo gobierno, ¿cierto? En el cielo, en la tierra. Pero en nuestra vida, ¿cierto? Nosotros le decimos a Dios cómo nosotros queremos llevar la vida. Ese no es el gobierno de Dios, es el gobierno suyo, pero no el de Dios. Basta del orgullo, de la idea de autosuficiencia, y yo me podía ir de reflejada porque durante muchos años yo he batallado con la autosuficiencia, porque desde muy pequeña, siendo la hija mayor en una casa de unos papás que trabajaron toda su vida, pues desde muy pequeña yo me tuve que volver muy buena para hacer de todo sola. De hecho, era como hasta súper ágil, no es que yo es tan independiente, ¿cierto? Pero eso nos pone un gran problema cuando crecemos y además de todo queremos caminar con Dios. Y es que resulta que lo que nos has dicho que es muy bueno, realmente fue muy malo. Porque tenemos un corazón lleno de orgullo, un corazón que no se quiere dejar gobernar, un corazón que no quiere escuchar qué tiene que hacer, un corazón que no quiere que le digan que está pensando mal, que está haciendo las cosas mal. Un corazón que no quiere. Miren, y aquí yo podía ver algo, y es como, y de hecho el pastor David lo dijo el domingo. Miren, la idolatría que nosotros hemos vivido hasta hoy no está en una imagen, no está afuera. Nosotros, recíbalo quien lo pueda recibir, ¿cierto? Hemos hecho ídolos de nosotros mismos. Grave problema. Porque eso prácticamente es como decirte, Dios, te quiero entregar mi vida, pero necesitamos acabar con mi vida. Casi cierto, hay un amor tan profundo a nuestra propia vida que pues que los planes de Dios demasiado difíciles de llevar. Miren, cuando nosotros nos negamos a avanzar, nos estamos rebelando contra Dios. Y eso para mí fue muy fuerte también escribirlo ahí. Cuando tú te niegas a avanzar, te estás rebelando contra Dios. Y además de todo, nos justificamos. Ay, no, es que yo, no, es que esto, es que lo otro, es que es cierto, la justificación, la autocomplacencia, la victimización. Y algo en lo que aún en la iglesia estamos cayendo muy fuerte, y es llamar a lo malo como si fuera bueno y a lo bueno como si fuera malo. Gran confusión. ¿Cómo una iglesia que está viviendo todo esto puede impactar con el reino de Dios el mundo afuera? ¿Cómo tú puedes ser relevante en un mundo que está viviendo todo eso cuando tú te estás dejando gobernar por todo eso? Cuando estás siendo complaciente contigo mismo, manteniendo todo eso que tú sabes que no le agrada a Dios. También veía cómo nos comprometemos demasiado con el placer temporal. Nos cuesta asumir compromisos a largo plazo porque tenemos una mirada puesta en la salidita de hoy, en la serie, en las redes. Cada uno puede pensar en qué estoy invirtiendo mi tiempo y si realmente lo estoy invirtiendo en los propósitos de Dios, en los planes de Dios o en el placer temporal que me genera el simplemente hacer scroll a las redes, pero no estar sembrando semillas de propósito a futuro, ¿cierto? Esto para mí fue muy fuerte, por eso les decía apenas estoy comentando. Claro que no, ya vamos en la mitad, ya vamos en la mitad. Está aquí la Erika, porque Erika dijo, uy, no, los dan ya.
Iglesia, Dios no está a tu servicio. Si usted viene con una mentalidad de que usted viene para que Dios le sirva, está tan equivocado. Dios no está a tu servicio. Tú estás al servicio de los planes de Dios. Mientras usted no se alinea a esa realidad, usted la va a pasar muy mal. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón usted va a saber que Dios está demandando algo más de usted. Usted se va a sentir estancado, va a sentir que en su vida no hay movimiento, pero va a seguir acariciando el placer temporal. Dios no está para complacerte, Dios no está para celebrarte, aun cuando sabe que estás caminando, ¿cierto?, un paso tras otro hacia tu propia destrucción. Porque es un padre, porque te ama, porque, a ver, ¿cómo quien te creó, quien te formó, quien depositó en ti todo el amor que había en él para ti, simplemente te va a dejar a tu libre albedrío, sin disciplinarte, sin decirte nada, dejándote hacer lo que tú quieras, además de todo prosperándote en todo lo que tú haces, llevando una vida independiente de él? Pues que no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, ese es el primer paso. Levántate, ve adelante y abre caminos, no para que tu nombre sea glorificado, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea conocido, para que el nombre de Dios y el reino de Dios se pueda establecer allí donde aún no le conocen, allí donde aún no hay una rendición para Él. Vamos al segundo punto. Miren, yo decía como que otra vez la obediencia. Yo no sé el Señor por qué le habla tanto a esta iglesia de la obediencia. Yo no lo sé. Pero si ustedes se van, ¿cierto? Ustedes después puede leer el texto, pues se va a dar cuenta que esa fue la segunda instrucción para Josué. Lo primero que le dijo fue, levántate y pasa, ¿cierto? Y lo segundo que le dijo es, como que, mijo, les toca obedecer. Usted quiere la tierra prometida que yo ya le juré a sus padres, pues entonces nos tenemos que sujetar. Y acerca de la obediencia, entonces como ya hemos hablado tanto de la obediencia, entonces yo decía, bueno, pero ¿y qué más nos falta? Así como cuando uno dice, uy, ¿qué más? Y me di cuenta de algo. Miren, la obediencia no es simplemente recibir y cumplir órdenes. Yo antes batallaba mucho con recibir las órdenes y cumplirlas. Ya después yo como que no le terminé de recibir y ya lo estoy cumpliendo. Pero el Señor me decía, ¿tú crees que eres obediente porque haces eso? Y así como cuando Él coge y lo raja a uno y le dice, no, mamá. Yo bueno, me dispongo a aprender. Entonces, iglesia, de la obediencia que Dios nos quiere hablar en este tiempo ya no es simplemente de la que recibe y cumple órdenes, sino de esa aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿de verdad nos estamos gozando cuando nosotros venimos los miércoles y los domingos y recibimos la palabra y esa palabra no nos gusta? ¿De verdad la estamos recibiendo con gozo? Aceptar responsablemente la voluntad de Dios es que, pues si me dicen, yo tengo que hacer cambios. O sea, no hay tiempo de espera, no hay tiempo a ver si de pronto Dios cambia de parecer, a ver si de pronto Dios nos manda otra Biblia, ¿cierto? Que uno a veces dice, uy, no, es que esa Biblia está desactualizada, ¿cierto? Señor, si de pronto la actualizaras, sacara una versión más reciente, entonces ya ahí yo no tendría que hacer ese cambio, ¿cierto? Pues también debo decirle, no pasa nada. ¿Usted quiere saber si usted es maduro espiritualmente? Entonces pregúntese en qué nivel de obediencia está. Si el que simplemente recibe una instrucción y la cumple, o el que se goza en la instrucción, el que es responsable con la instrucción. Tercero, hoy no he escuchado aplausos, ni amén, ni nada, yo no sé. Yo estoy preocupada.
Pues a nosotros no nos han pasado un libreto cuántos amén son una buena prédica, ¿no? Pero pues ya uno no escucha ni uno, dice, uy, no, ya estamos bailando. Tercero, guarda y haz conforme a todo lo que está escrito en la palabra. Allí está el versículo que nosotros también hemos escuchado un montón, que dice como que medita en la palabra de día y de noche. ¿Cuántos lo han escuchado? Ahí está, en ese texto, en Josué. Pero le está diciendo, guarda y haz conforme. Miren, solo una mente saturada de la palabra de Dios y sus promesas se puede arrojar a ir por más. Si usted no se está arrojando a ir por más, tal vez es porque en su mente usted está saturado de otra cosa, pero no está saturado de la palabra, porque la palabra desafía. Porque la palabra confronta, la palabra moviliza, la palabra te dice, hay más, hay más. Entonces tal vez no estás saturado lo suficiente de la palabra, tal vez de las redes por allá de Sasha Fitness, no sé, ¿cierto? Pero no de la palabra. Entonces, ¿cómo tú puedes conquistar un nuevo territorio si tú te estás alimentando de la comida incorrecta? Y recuerdan cuando a Josué se le dijo que todo lo que pisare la planta de sus pies sería de ellos. Mi pregunta es, si tú en el 2019 estabas pisando este cuadro y es 2024 y tú sigues pisando ese cuadro, pues conquistas ese cuadro. Y el Señor diciéndote, todo lo que tú pises, todo lo que pise la planta de tus pies, todo lo que tú pises en movimiento, todo lo que tú pises en obediencia, todo lo que tú pises en esa sujeción a mi palabra, será para ti. ¿Y vas a seguir pisando el mismo cuadro? Entonces, miren, es el tiempo de la intimidad lejos de los ruidos externos, para entrar en una atmósfera que crea en el ámbito material, que es este, lo que ya está ocurriendo en el ámbito espiritual. Leer, estudiar, creer. Miren, todo tiempo de intimidad te va a dar un plan de acción. Muchos de nosotros estamos angustiados porque queremos el cómo. Y la verdad es que no hay un libro escondido de la Biblia que no le hemos contado a usted. La gente dice, uy, no, pero es que, ¿qué pasa, cierto? Porque la gente dice, pero ellos, ¿cómo? Porque, a ver, yo lo hablo con propiedad, porque yo digo, uy, no, pero ¿cómo? ¿Por qué Lady tiene tantos planes, cierto? Pues porque el Señor se los ha revelado en sus tiempos de intimidad, porque ella le ha invertido tiempo, porque ella lo ha buscado, porque lo ha anhelado, porque le dice, quiero más. ¿Usted le ha dicho, quiero más? ¿Usted de verdad lo ha cansado tanto hasta que el Señor no tenga otra cosa más que revelarte algo nuevo de eso que tú quieres para tu vida? Porque no hay un libro escondido de la Biblia que usted no conozca. Usted tiene la misma Biblia que tiene la pastora. Entonces, ¿cuándo va a venir el plan de acción? Cuando usted pase tiempo con el Señor. Ahí el Señor te dirá qué es lo que debes hacer, qué decisiones debes tomar. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que Él va a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa. Usted va a meditar de día y de noche la palabra de Dios y la promesa es, todo te irá bien. Todo te irá bien. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden abrazar esa promesa? Usted quiere que todo le vaya bien. El Señor le está diciendo, la fórmula es sencilla. Pasa tiempo conmigo y todo te irá bien. Los planes que tú estás anhelando para tu vida no están en la próxima mentoría. Obvio, hay que hacer la mentoría, ¿cierto? Pero, obvio. Porque, la pastora después me va a llamar Carolina. Carolina, ¿te parece? Parece muy correcto lo que hiciste. ¿Cierto? Obvio, hay que hacer la mentoría, pero, ¿cierto? Mentoría sin intimidad, pues es mentoría. Mentoría con intimidad es poder. Y la última,
La última, uy, no, sí, que yo dije, uy, Señor, revela en este momento lo que tengo que decir, que ya padre. Esfuérzate y sé valiente. Miren, esfuérzate y sé valiente es un mandato, no es una opción. El Señor ahí no le estaba diciendo a Josué, si tú quieres pasar, si te animas a pasar, si me quieres creer. Le dio la orden, le dijo, ve a mí. La cosa acá está grave. O sea, Dios sabía también que lo que estaba pidiendo estaba, ¿cierto? Así como las tan chéveres que a veces le pide a uno. Pero entonces le dijo, mire, eso está complicado. La única forma de que usted lo logre es que se esfuerce y sea valiente. No hay otra forma. Y le dice, no te desanimes ni tengas miedo. Y fíjense lo que hay acá para nosotros. Si ustedes buscan acerca de la cobardía, ustedes se van a encontrar como sin valor, como sin voluntad, unas explicaciones ahí como ausencia de valor, determinación, voluntad. Pero yo me voy a ir más profundo. ¿A cuántos aquí les gusta la mecánica? O sea, ¿será que al menos dos me pueden hacer así? Gracias, eso, muy bien. Un aplauso para los que les gusta la mecánica. Muy bien. Según la mecánica clásica, por ejemplo, la fuerza que incide sobre un cuerpo. John, ¿tú puedes venir aquí como modelo, por favor? Yo pensando en la foto. ¿En la moto? Miren, la fuerza, o sea, no se supone que yo voy a hacer fuerza. La fuerza que incide sobre un cuerpo es la responsable sobre esos cambios en su estado de movimiento. Si yo hago fuerza, cambio su trayectoria, ¿cierto? Si yo hago fuerza, le imprimo aceleración, y si yo quito fuerza, le quito aceleración. La fuerza es la que genera el movimiento. Gracias, John, un excelente modelo. A John le toca modelar de todo acá. La cobardía es la ausencia de valor, determinación y voluntad para actuar. Entonces, podríamos decir que la persona cobarde sabe lo que es correcto, pero aún así decide no hacer lo correcto. ¿Saben por qué? Por temor al movimiento, por temor al proceso, por la incomodidad, por las consecuencias. Es un acto deliberado de evasión de la responsabilidad frente a una situación que implica un nivel de riesgo y un compromiso. Miren, la cobardía desprecia la fuerza, porque el Espíritu de Dios es fuerza, pero la cobardía desprecia la fuerza. ¿Y saben qué hace el espíritu de cobardía? Se opone. El espíritu de cobardía permanentemente está haciendo oposición para impedir ese fluir sobrenatural que es propio del Espíritu de Dios. Nosotros, porque hemos normalizado el Espíritu de Dios y lo queremos tratar como si fuera como nosotros, y naturalizar y ponerle las capacidades que tenemos nosotros. Tan limitado creemos que es el Espíritu de Dios para ponerlo a nuestro nivel. Y yo decía, es tremendo porque nosotros lo decimos, que se haga en la tierra como en el cielo, pero nos estamos oponiendo permanentemente a que nuestra vida se haga como en el cielo, a que nuestras finanzas se hagan como en el cielo, a que nuestra sanidad se haga como en el cielo. Si el mandato es que te esfuerces y seas valiente, la cobardía no es otra cosa que pecado. Entonces, necesitamos ese arrepentimiento genuino que reconoce que ha vivido una vida en la que ha acariciado el pecado de la cobardía. Porque no nos ha sido dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así que me dijeron, no, como, ay, no, pues nos hace una señal. ¿Han visto mi señal? No? Muy decente, una señal muy decente. Yo les hago así.
Miren, la siguiente yo. Iglesia, cuando el temor toque, deja que la fe abra la puerta. Ese es el llamado para nosotros hoy. Es el llamado para quien se ha sentido identificado con ese mensaje, pero dice: yo quiero vencer el espíritu de la cobardía. Yo no quiero seguir caminando bajo ese espíritu de cobardía. Yo quiero algo diferente para mi vida. Cuando el temor toque, deja que la fe abra la puerta. Y vamos a incorporarnos, nos vamos a poner en pie. Miren,